Vamos a la vuelta al mundo, que el epicentro nuestro está en América Latina. Así que vamos a hablar un poquito de política latinoamericana, de lo que ha ocurrido en esta semana. En esta semana nuevamente, ¿no? De cita electoral mañana en Argentina, se define el presidente, la presidenta, esto es cada semana. Incluso han decidido que van a ser antes que el plebiscito en Chile, antes ¿no? que la presidencial en Brasil, incluso hasta la presidencial de Paraguay, que serían las próximas que están en el horizonte de corto plazo. Los argentinos y argentinas han decidido que cada domingo creen que hay elecciones. Yo estoy seguro que hay gente yendo a los colegios, pero si me habían dicho, ¿no? Que bueno, esto lo vamos a ver ahora, pero antes justamente quiero empezar por Brasil. Brasil. Quiero empezar, Lean, para que me cuentes un poco el panorama brasileño que se viene subiendo de nivel, ¿no? Viene subiendo de tono. Y es que está a la vuelta de la esquina las elecciones. Está a la vuelta de de la esquina, como bien vos decías, Alfredo, las elecciones en Brasil, todos los ojos están puestos allí y lo cierto es que veníamos de la semana pasada de hablar de cómo están aumentando los crímenes en materia política, ¿no? En medio de una campaña y de cómo Brasil es uno de los países con más asesinatos políticos en campaña electoral. Y lo cierto es que en este contexto tan difícil y tan álgido en términos de violencia política, Bolsonaro muy responsablemente sigue agitando el fantasma del fraude. En una estrategia muy parecida, y los especialistas lo comparan con la que llevó a cabo Donald Trump, que terminó, que culminó con la toma del Capitolio. Hace muy poco pasó eso, sí, en el planeta Tierra, en Estados Unidos. Bolsonaro realmente lo afirmó, dijo estar dispuesto a no reconocer los resultados electorales. Lo dijo esta semana frente a un grupo de diplomáticos de varios países, no tuvo ningún reparo al decir que no confía en el sistema de votación aplicado en Brasil y que se va a rehusar a reconocer el resultado oficial a menos que sea auditable. Esto va en consonancia, Alfredo, con la idea que esbozó hace poco también su ministro de Defensa y que también la propugna un sector de las Fuerzas Armadas, que es que tiene que haber voto papel al lado del voto electrónico. Bolsonaro se agarra de esto porque dice que el voto electrónico no es confiable e hizo también alusión a las elecciones de 2018 que debido a supuestos hackeos no fueron totalmente transparentes. Él afirma con total caradurez y sin ninguna prueba que había ganado los comicios en primera vuelta, pero que un fraude lo llevó al balotaje. Realmente es de una gravedad democrática. No puedo decir sin parangón, porque recientemente ocurrió en Estados Unidos y yo creo que se genera un precedente que empieza a normalizarse, se trata con, no sé, mucha naturalidad y es las discusiones anticipadas, ¿no? De previsiones de fraude, claro, que son incluso gobiernos. En el caso de Bolsonaro es el presidente, o sea, es el máximo responsable, aunque sea del Ejecutivo, de todas las instituciones, del buen funcionamiento de todas las instituciones del Estado. Y las declaraciones estas no son casuales, no son casuales. Acuérdense cuando Keiko Fujimori dijo que no. Argentina también Macri hizo algún guiño al respecto, no hay que olvidarse. Y el caso de Trump, Donald Trump, en Estados Unidos ha sido el más ruidoso en los últimos tiempos. La verdad que es muy, muy preocupante. Las encuestas, esta semana publicamos en CELAC un recopilatorio de todas las encuestas en los últimos 60 días en Brasil. Salen muchísimas de todo tipo, salvo una que es Massive Call Center, que siempre hace muy cercano a Bolsonaro y a Lula, que casi siempre pone a Bolsonaro delante. En el resto van marcando una diferencia muy significativa a favor de Lula, todavía queda juego. El otro día me preguntaban por qué Bolsonaro había crecido un poco, y yo creo que hay dos explicaciones. Una es que se granjea gran parte del voto de Moros, de Sergio Moros, que renunció. O Claro. sea, el juez que puso preso a Lula, ese mismo, ¿no? Y otra es que ya está metiendo plata del Estado en la campaña, de una manera deliberada. Así que hay que tener como mucho, yo diría, con mucha prudencia con lo que pueda seguir pasando en Brasil, ¿no, Lean? Sí, recordemos, Alfredo, un dato que el gobierno de Jair Bolsonaro aumentó un 70% la pauta que le brindaba al multimedio Su Globo. Obviamente esto algo tiene que ver, ¿no? Con el contexto electoral y te agrego un último datito sobre cosas que realmente importan, ¿no? Más allá de la retórica discursiva
de Jair Bolsonaro, el Instituto Data Forja elaboró un informe que sostiene que 1 de cada 4 brasileños hoy por hoy no tiene la comida necesaria para alimentar a su familia. Y para el Banco de Alimentos, la inseguridad alimentaria durante el periodo de Bolsonaro ya afecta al 58% de la población. Y esto es debido a falta de políticas sociales que encima se agravaron por la gestión de la administración durante la pandemia, que obviamente los brasileños carecieron de ayudas sustanciales en materia económica. Realmente la gente no está bien y pues, seguramente será el argumento de que no lo sigan apoyando y validando. Es lo que más preocupa. La gente no está bien en Brasil, a pesar de ciertos indicadores macroeconómicos. Repetimos siempre un concepto acá, somos muy pesados. A veces hay bonanza macroeconómica y malestar microeconómico. Bonanza macro, malestar de mierda en la gente, en lo cotidiano. Lo digo porque así funcionaron los modelos colombianos, chilenos, inclusive el ecuatoriano está apostando actualmente a esto, o sea, que vaya bien las cifras macro sin gente. Esto es un fenómeno, hay un autor, ya lo hemos citado más de una vez, Jürgen Schulz, peruano, aunque tenga nombre de alemán, que ha trabajado mucho esa terminología. Bueno, de Brasil nos vamos a otro país que también está cerca de cita electoral, esta vez no para elegir presidente ni presidenta, sino plebiscito de la constituyente, Chile. No sé si por ahí Abraham o Chris tienen algo al respecto de Chile o no, o si no digo lo que se me ocurra a mí porque tengo algo que decir al respecto de Chile. Esto es que no, que sí. Bueno, eh, ¿qué quieres decir vos, Alfredo? ¿Qué es lo que necesitas opinar? No, bueno, sí, como bien sabes, ya abrieron la campaña, ¿no? Se dio paso a la campaña para rumbo al plebiscito y en algunas de las noticias de la semana, pues, eh, que la campaña va a estar dura porque hay todavía bastante desinformación sobre lo que contienen, así que bueno, habrá que ver qué va a suceder. Yo creo que hay algo ahí. Bueno, igual que hemos hablado de las encuestas, hay que recordar que la fecha es principio de septiembre. Ya se entregó el texto, la propuesta de texto constitucional, y ya empieza casi carrera electoral, queda muy poco, menos de 2 meses. Todas las encuestas, la tendencia de las encuestas desde febrero hasta julio es que aumenta el rechazo y se aumenta la brecha del rechazo respecto al apruebo. Dicho de otro modo, según todas las encuestas, la tendencia en este año 2022 es que habría más gente a rechazar la propuesta constitucional que a aprobarla. Esto dicen las encuestas. Es una situación complicada, porque imagínense que después del fervor constituyente para una nueva constitución, con un gobierno resultante de ese proceso constituyente, o sea, el de Boric, el del Frente Amplio, uh, tuvieron un revés de esta dimensión. Es prematuro, las encuestas son encuestas. Mi equipo de trabajo en CELAC sí miró algo con lupa, y es que las encuestas que hay en Chile tienen una alta tasa de rechazo. ¿Qué es la alta tasa de rechazo? Significa algo muy simple, y es que cada vez hay más gente que no quieren contestar a las encuestas. Eso es un fenómeno interesantísimo a estudiar. O sea, estamos fiándonos de encuestas que no son respondidas por la gran mayoría de la población. O sea, la gente le da la espalda a las encuestas y sacamos conclusiones sobre encuestas contestadas por muy pocos. No sé si me explico en el trabalengua. Alta tasa de rechazo. Esto vamos a sacar un artículo probablemente mañana o pasado, donde un poco discutimos el mejor secreto guardado de las encuestas. Y yo creo que hay que estar muy atentos, muy vigilantes a todo esto. Sería como lo que podría de alguna manera dar una sorpresa, y que hay gente que no está respondiendo a las encuestas, pero que en el fondo están a favor del apruebo. Interrogantes, es difícil. Yo creo que toda América Latina está muy, muy atenta a lo que vaya a pasar en Chile. ¿Eh? Cuidado que un traspiés en este proceso es un traspiés temprano, de una gran dimensión. Y no quiero ser alarmista, pero sí quiero ser cuidadoso con el escenario que hoy en día está encima de la mesa. Encima de la mesa hay un escenario muy, muy, podría hasta casi, diríamos, en términos geopolíticos, ensombrecer una posible victoria de Lula, incluso la victoria actual colombiana. Tiene una gran fortaleza, un revés a la propuesta constituyente. No digo que vaya a ocurrir, pero igual que hemos dicho que hay una tendencia de las encuestas brasileras a favor de Lula, no nos vamos a quedar callados si hay una tendencia a favor del rechazo en Chile. Por eso lo dejo encima de la mesa muy marcadamente, y vamos a estar semana tras semana, desde ahora hasta el día de inicios de septiembre, de lo que esté pasando en Chile, porque incluso Lagos, el expresidente socialista chileno, se ha ido al rechazo.
de una manera que ha caído mal, no, fatal, a incluso parte del Partido Socialista chileno y aparte de las mayorías de los movimientos sociales, porque no es que venga el pinochetismo Lagos, pero dijo que no está de acuerdo por esto o por lo otro. O sea, cuidado que hay una disputa del poder fuerte porque saben que es el momento de intentar frenar la evolución del progresismo latinoamericano con todo lo que ha venido ocurriendo. Lo pongo encima de la mesa, lo dejo votando con cierta preocupación que no quiero de ninguna manera ocultar. Dime, Lean. Sí, Alfredo, recojo el guante esto que decías de Ricardo Lagos, quien también tomó nota de lo que se pone en juego en este plebiscito de la Constitución. Es la expresidenta y actual alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien se reunió con el presidente Gabriel Boric, mostró su apoyo a la nueva Constitución y hasta dijo una frase, dijo que la nueva Constitución le recuerda una canción de Pablo Milanés. No es perfecta, más se acerca a lo que siempre soñé. Ya un poquito atajándose, ¿no? Pero mostrando su apoyo a Gabriel Boric, quien para mí se encuentra en una situación sin precedentes, quizás en Latinoamérica, que es un plebiscito a su propia política, a su propio mandato, a muy, pero muy poco tiempo de haber asumido, porque claramente se pone a la cabeza de este proceso constituyente y de validarlo, ¿no? Y además con una casuística muy jodida, porque si gana el apruebo, el ganador no será Boric, será el proceso constituyente. Exacto. Pero si pierde el plebiscito, el gran derrotado será Boric. Con lo cual es cuando te toca ese escenario donde tienes muy poco que ganar y mucho que perder, ¿no? A mí me parece que es un escenario complicado, complejo y con el poder mediático muy en contra. Pablo Iglesias, que lo viene tratando mucho en la base, está muy centrado en cómo el poder mediático con el Mercurio, hay un documental hermoso que se llama El diario de Agustín, muy recomendable. Agustín es el dueño del Mercurio. Merece la pena del poder mediático chileno como en tantos otros lugares. Bueno, y hablando de poder mediático, de quilombos, de elecciones este domingo, me ha intimidado, me ha amenazado antes del programa, me ha dicho por favor no, Argentina. Vaya, ¿a quién vas a votar mañana? Alfredo, efectivamente, mañana una nueva elección en nuestro país. La verdad que estaba como para hablar de Uruguay, ¿no? De otros, hay tantos países en América Latina, justo teníamos que venir a tratar Argentina. Tuvimos unos días tranquilos, como casi todas las semanas, ¿no? Realmente preocupante la situación, sobre todo fundamentalmente económica, más allá de que la semana particularmente estuvo signada por corridas cambiarias y un dólar que no para de subir, semana picante con días consecutivos, de los cuales el dólar blue y el contado con liqui, dos referencias del ataque especulativo, pegaron altos saltos de entre 15 y 20 pesos por jornada, acumulan subas cercanas a los 100 pesos en lo que va de julio, pero también esto tiene que ver que justamente el mismo precio del dólar tiene que ver con la inflación porque es lo que sube, están subiendo todos los precios, inclusive el pan que ya está llegando a casi 400 pesos el kilo, lo cual también hace que la situación sea de incertidumbre fundamentalmente, ¿no? Hace 2 semanas, en este mismo programa, hacíamos un análisis exhaustivo de la situación económica y pensábamos, ¿no? Había una perspectiva que había algunos consensos, algunos diálogos en acuerdos y en desacuerdos que podían llegar a permitir delimitar alguna agenda programática y hoy otra vez estamos en una situación más de incertidumbre que de otra cosa, pero no sé qué opinás vos, Alfredo, lo que estoy diciendo, quizás es un poco catastrofista. De Argentina ya me he definido que no voy a opinar de nada, esto no lo entiende nadie, no hay nada. En España me preguntan si alguien entiende la economía argentina, no entiendo nada. No, sí entiendo, entendemos todo, los ataques especulativos se entienden. Y yo creo que el nivel de ataque especulativo en Argentina es fortísimo. Esto no significa que no haya mucho que hacer y no tanto que quejarse. Yo creo que eso es otro debate que se está teniendo en la Argentina. Es preocupante también, no digo preocupante porque no deban de hacerlo, sino que los movimientos sociales más afines a este gobierno estén protestando ya de una manera deliberada, descarada, clara, frontal, como dicen la gente del trap que tanto os gusta, fronteando, ¿no? Están fronteando, están cuestionando, están discutiendo, porque hay un tema de que la gente no alcanza. Detrás de todo esto, el problema es que la gente no llega a poder comprar. O sea, lo que bien decías, Bahía, de la subida de los precios de bienes tan básicos,
es que yo me puse a mirar cuánto habían crecido el precio de los pañales. Tanto que se habla, ¿no? De cosas. Y si no miramos el precio de los pañales, ya, los pañales, ¿no? Los pañales. Es que no se pueden pagar. Es que el nivel de incremento de precios en la era Macri, pero también en este gobierno, es un problema que hay. Y esto podríamos dar ejemplos y más ejemplos y más ejemplos y más ejemplos. Hay un problema serio de salarios y es una cosa que pienso en voz alta. Ya hicimos especial hace 2 semanas de Argentina, vamos a seguir haciéndolo. Y es que con el atraso de salarios que hay, ¿quién me va a explicar que la cuestión de los precios es un tema de salarios? No, es al revés. No, es un problema serio, es un problema muy serio y verdaderamente me parece que hay una definición de un sector económico que han decidido llegar hasta el final y ya están en campaña y le dan igual, lo van a hacer a costa de la gente. Una situación extremadamente preocupante, niveles de pobreza, nivel de... Y yo si me quedo un día lo vamos a pensar, ¿vamos a seguir hablando de clase media? Cuando ya, digo, vamos a seguir hablando de clases medias cuando lo que está hoy en día, la problemática es otra. Mañana nos podemos plantear esto. Muy, muy, muy preocupante la situación económica y en términos de política electoral con una gran complejidad, porque hay un gran fraccionamiento. Ya lo hemos dicho varias veces en nuestros análisis, cada día hay más alternativas encima de la mesa en términos electoral política y no me extrañaría que surgieran más. De hecho, si uno escucha hoy en día, y esto es llamativo, a un líder social que sería más cercano al frente de todos, no sabe si está en contra o a favor, porque hay una situación muy dura y la situación económica es extremadamente complicada, muy, muy, muy complicada. Me quedo con una palabra que dijo la actual ministra de Economía, que la verdad que suscribimos acá. La inflación es multicausal, pero lo importante es salir de ese tópico y decir cuáles son las causas de verdad y ponerle nombres y apellidos a las causas, porque multicausal es todo, hasta incluso que el viento de levante del sur de Cádiz podría ser. O sea, no, pongámosle nombre y apellido. La verdad que es una situación muy preocupante la de Argentina. Y de situación preocupante quiero que hace unas semanitas que no me hablas de Ecuador, Abraham, y quiero que me digas algo. Cuéntame un poco cómo viene la mano ecuatoriana, en qué están. ¿Hay alguien nuevo en la cárcel? ¿Algún nuevo perseguido? Digo, por la política pública ecuatoriana en detrimento de la gente. Bueno, en la cárcel, ir a la cárcel en Ecuador es casi una sentencia de muerte, ¿no? Este lunes se registró la tercera masacre carcelaria en lo que va del año en este país. ¿Tercera en este año? La tercera en lo que va del año, la sexta en menos de un año, ¿no? En menos de un año la sexta. O sea, estos son récords Guinness, me parece, ¿no? El ministro Carrillo, el ministro del Interior, Alfredo, se dio tuvo digamos, el desparpajo, ¿no? De hacer una rueda de prensa y hablar de las piezas humanas que se han encontrado porque hubo desmembramientos de reos, en fin, una cosa terrorífica, pero la forma de deshumanizar el tema por parte del gobierno, hablando de piezas humanas, es escalofriante, ¿no? Esto mientras, en términos económicos, ¿no? Esta semana, Alfredo, el riesgo país del Ecuador, que ha sido un indicador que siempre la derecha lo ha exhibido, lo ha enrostrado cuando ha habido problemas económicos. Bueno, el riesgo país en la era de Guillermo Lasso asciende a 1.600 puntos. El año pasado era 600, ahora estamos en 1.600. Lasso, el experto, incluso, digo, a ver, que un riesgo país tenga muy fuerte, un presidente progresista, porque se pelea, entre comillas, contra los mercados, ok, pero este que hace todo lo que dicen los mercados y tiene un riesgo país de 1.600, es que debe ser muy boludo. Disculpe, es una suerte de hablar, una manera de hablar, ¿eh? Los indicadores que ellos siempre han querido cuidar, bueno, claro, están quedando muy mal con sus propios mecanismos, ¿no? Para hacer política. Riesgo país, qué vergüenza, señor Lasso, 1.600 puntos, ¿no? Y bueno, la paz y la normalidad, decía Lasso, regresaban al Ecuador cuando termina el paro nacional, pero ahí están los indicadores sobre las cifras de inseguridad. Y como si fuera poco, Alfredo, solo para resumirte, ¿no? El caos que ha sido esta semana. En la Asamblea Nacional no se ha dado pie a la ley Mordaza, la ley de comunicación que se recupera en la Asamblea Nacional. El gobierno la ha catalogado nuevamente ley Mordaza y ha dicho que la va a vetar otra vez, ¿no? Y la ley humanitaria, la mal llamada ley humanitaria que el gobierno ha querido promover, bueno, ha sido negada por la Asamblea Nacional. O sea, hay un bloqueo total a nivel de instituciones y yo no sé, la verdad es que no sé, no me explico cómo Lasso va a terminar su mandato en esta situación de absoluta ingobernabilidad. Álvaro García Linera le llama a este tipo de situación empates catastróficos, ¿no? Cuando los dos bloques políticos, más allá, y luego tiene un reflejo institucional, suelen estar en ese empate que no avanza, sino más bien se origina una catástrofe por problemas de funcionamiento, incluso de una manera u otra, ¿no? Vamos a seguir atentos a lo que ocurre en el Ecuador y muy cercano del Ecuador,
tenemos el país hoy en día de las expectativas. Todo el mundo pendiente al 7 de agosto. Colombia, Cris, cuéntame cómo está el escenario de estos días previos, donde hay movimientos, incluso más de la cuenta. Sí, Alfredo, bueno, de ingobernabilidad en Ecuador a gobernabilidad o lo que se espera, ¿no? La expectativa de Colombia, porque, bueno, Petro aparentemente se va a dar el lujo de iniciar su gestión con la mayor gobernabilidad de la historia respecto al Parlamento. En esta semana, el Capitolio Nacional, pues se posicionaron los senadores, los representantes de Cámara que van a conformar el legislativo por los próximos 4 años y bueno, es como he leído en algunos lugares el Congreso, ¿no? El Parlamento de las primeras veces, la primera vez que la izquierda no es oposición, la primera vez que las mujeres ocupan más del 30% de los curules, la primera vez que una mujer palenquera, negra, que es un Palenque, ¿no? Un área reconocida como el primer pueblo libre de la América colonial, pues llega a la Cámara de Representantes y además, primera vez también que las víctimas del conflicto armado tienen representación parlamentaria. Y bueno, que las fuerzas progresistas son mayoría. Así que con eso es bastante decir. Petro cuenta con el apoyo de 63 de 108 senadores y de 106 de 188 representantes de la Cámara. Y bueno, en este sentido, creo que hay algunas expectativas, como tú dices, especialmente respecto a lo que se va a empezar a hablar, a discutir en el Parlamento una vez que asuma Petro. Me quedo con esa frase que has dicho, no la había escuchado y me gustó mucho, es el Congreso de la primera vez, de muchas cosas la primera vez. Me parece un buen titular para lo que es interesante es que por ahora, cuidado, esto recién empieza. Yo en esto soy exageradamente light en el análisis, porque digo, cuidado en entusiasmarnos. Los frentes empiezan muy bien siempre al inicio. De hecho, sobre todo cuando no han tenido que tomar decisiones. A lo que quiero llegar es que de los porcentajes que daba Cris, claro, son coaliciones que no dependen todos del pacto histórico. Es parte de los partidos liberales, incluso el santismo también está apoyando y esto es algo novedoso. Vamos a ver cuánto aguantan. En la primera gran prueba de fuego va a ser la reforma tributaria. Ahí se van a ver, no me va a salir nunca esa expresión y no quiero decirla mal. ¿Cómo se dice? ¿Los pingues, los pingos que van en la cancha? ¿Cómo es en Argentina esto? Los pingos. Los pingos. No voy a preguntar qué son los pingos porque sé lo que son los pingos. Un día me lo pregunté. ¿Cómo se diría esto, Abraham? En realidad lo saqué más de vos, Alfredo, lo de los pingos. No se dice. ¿Pero se dice así o no se dice así? Sí, que los pingos, que la cancha se ve los pingos. Eso es. Eso. En la cancha se ve los pingos, ¿no? ¿Pero qué significa pingos? No entremos en esto, Abraham. No preguntes lo que no te toca. No pregunte lo que no te toca. Porque no sabría cómo. Es que este programa no es argentino nada más. Tenés que explicarle al resto de Latinoamérica. A ver. Vamos a explicar. Es como que a la hora de ver la verdad, veremos las cosas. A la hora de la verdad, veremos las cosas. La verdad de la milanesa también. La verdad de la milanesa no tanto. Es como a la hora de la verdad, vamos a ver. Pero eso sí, no pregunte lo que es un pingo. Eso lo dejamos fuera de discusión, porque ese no es el sentido de esto. Bueno. Esta expresión que yo me he metido solo en este laberinto, en este hoyo así, cavándomelo yo solo, claro, cuidado que cuando el gobierno, el Congreso tenga que abordar la reforma tributaria en Colombia, vamos a ver cómo reaccionan los liberales, el poder de ¿no? Santos, o lo que representa Santos, un centro derecha. Cuidado, ahora, ha hecho bien en al menos buscar una cierta estabilidad parlamentaria de partida y en eso me parece sumamente inteligente. A partir de ahí, luego veremos. El 7 de agosto, recordamos que le hemos hecho una propuesta al señor Vargas Llosa de que ese día se tome una gran pila, ¿no? Un gran transilium y, no sé, del 6 pase al 8. Que el 7 no esté, que el del 6 pase al 8. Bueno, nos quedamos sin tiempo de la vuelta al mundo, eso sí. Nuestro guiño con cariño a los países subdesarrollados, perdón, a Italia. Qué quilombo que tienen, madre mía de mi vida, qué quilombo. O sea, esto cuando me diga alguien en la Argentina o en el Ecuador, Abraham, o en Venezuela o en Bolivia o en México o en Colombia, esto solo pasa aquí, por favor pónganse. O Perú también. O en Perú, esto solo pasa yo voy a Perú y esto solo pasa en Perú. No, esto solo pasa en la Argentina, esto solo pasa en Ecuador.
Pero ¿sabes el quilombo que tienen los italianos? Precisamente porque es una gran coalición heterogénea a niveles insospechables, donde está la derecha, los de Cinque Stelle, ¿no? Nadie traen a un banquero para que presida el país. Fíjense los tecnócratas que iban a dar estabilidad al país. Bueno, un quilombo. Ahí veremos a ver qué pasa en Italia. No sabemos. Un día voy a utilizar la bola de cristal, Abraham, para lo que pasa en Italia, porque va a ser muy divertido. Yo creo que va a gobernar hasta... un día me imagino que el Papa, no saben a quién elegir, y diga el Papa, ¿y por qué no preside tu Roma? Bueno, dejamos acá la vuelta al mundo, nos metemos en fútbol y política en la pizarra.